Buenos días, sean todos bienvenidos al foro virtual Construcción de un artículo científico. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, al doctor José Luis Berroterán, rector de esta casa de estudio, igualmente al decano de Investigación, Socialización y Producción del Conocimiento, al doctor Ronnie Quijada, quien gentilmente me invitó para realizar este foro virtual en el día de hoy. También agradecer al equipo que me acompaña hoy, el doctor Miguel Tirado y la doctora Ana Báez. Asimismo, quiero darles a todos la más cordial bienvenida y agradecer la presencia de ustedes. Este foro va a consistir básicamente en explicarles cómo se debe redactar un artículo científico y la estructura que debe llevar el mismo. Del mismo modo, se va a explicar la importancia que tienen las revistas científicas en la publicación de los artículos científicos. Espero que sea de provecho para ustedes este foro virtual. Comencemos entonces. En primer lugar, debemos definir claramente lo que es un artículo científico. Para ello, tomamos tres definiciones de tres autores significativos. El primero de ellos es López, 2013, que señala que un artículo científico es un texto que destaca los resultados de una investigación académica concluida que posterior a una rigurosa revisión por especialistas es considerado una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo de conocimiento científico. En esta definición de López vemos algunos aspectos relevantes. El primero es una investigación académica concluida. Esto quiere decir que un artículo científico refleja una investigación ya culminada en la cual destaca los resultados obtenidos en ese estudio. Segundo, es un artículo científico posterior a una rigurosa revisión de especialistas, lo que quiere significar que cuando es publicado en una revista o en cualquier otro documento, pasa por un proceso de arbitraje que favorece que el artículo cumpla con las normas establecidas para la revista en la cual va a ser publicada, si ese fuese el caso. Y tercero, es una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico, de tal modo que un artículo científico debe conllevar aportes significativos y preeminentes en el campo del conocimiento científico que está describiendo. Para el caso de la definición de Alemán, el artículo científico es una publicación escrita que los investigadores presentan a la comunidad científica, más específicamente a los científicos relacionados a su disciplina. Esta definición entonces destaca claramente el rol que debe cumplir el artículo científico, ser revisado por pares investigadores de la disciplina del investigador que ha realizado el artículo. Y como tercera definición vamos a describir la de Day, quien ha escrito innumerables libros en referencia a la redacción de artículos científicos, el cual señala que el artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. En esta definición, Day revela aspectos importantes. Primero, que debe ser publicado para darlo a conocer a la comunidad científica. Segundo, que debe ser original, es decir, no haber sido publicado en ninguna revista o en ningún otro documento con anterioridad. De tal modo que el artículo científico es un escrito que generalmente es revisado por árbitros de una determinada editorial en la cual va a ser publicado a fin de determinar si cumple con las normas establecidas y si el artículo es relevante para el marco de la disciplina científica en la cual fue escrito.
Esto nos revela que un artículo científico debe ser escrito y al mismo tiempo debe ser publicado para compartir los conocimientos generados con la comunidad científica. En cuanto a la finalidad de un artículo científico, vamos a tomar la guía para la redacción de artículos científicos publicado por la UNESCO, la cual señala que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es por ello que para escribir un buen artículo hay que aprender y aplicar los 3 principios fundamentales de la redacción científica: precisión, claridad y brevedad, lo cual lo vamos a destacar a continuación. ¿Cuándo debemos escribir con precisión? Cuando estamos utilizando palabras que comunican exactamente lo que queremos decir, evitando ambigüedades. No podemos colocar dentro del marco de la redacción científica una cantidad de palabras que no tienen nada que ver con la cientificidad y lo que nosotros queremos presentar en el artículo. Debemos ser lo más preciso y concreto en el proceso de presentar la información, que es lo que está esperando la comunidad científica, con precisión y claridad, ver qué es lo que usted está presentando, tanto en la inquietud científica, en el método y en los resultados obtenidos. Asimismo, debe haber claridad. Significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. No tenemos que leerlo 2 y 3 veces para poder entender lo que usted quiere decir. Recuerde que siempre he dicho, les recomiendo siempre a mis estudiantes que tenemos que escribir para otra persona, no para nosotros mismos. Escribir para que nos puedan entender claramente lo que queremos expresar. Entonces, el artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. La claridad está íntimamente ligada a la sencillez. Entonces tomamos en cuenta lo que dice Booth: la grandilocuencia no tiene cabida en la escritura científica. De nada nos sirve nosotros escribir tanta palabrería que al final no nos dice nada. Debemos ser concretos, precisos y claros en la escritura que estamos presentando para que pueda ser entendible. Y sobre todo debe ser breve, utilizar la brevedad, que implica incluir solamente la información que es pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. De nada nos sirve a nosotros explicar, por ejemplo, si en un artículo científico les están solicitando a ustedes 14 páginas, entonces pierden 5 páginas nada más explicando la inquietud científica o el problema, como muchos lo llaman, y le restan espacio a otros elementos que son relevantes también dentro del artículo. Entonces perdemos tiempo en aspectos que no son realmente relevantes dentro de la escritura. Entonces, tres elementos que debemos considerar para redactar: ser preciso, ser claro y ser breve. Debemos tomar en cuenta lo que nos dice Gerald Piel: sin la publicación, la ciencia está muerta. Esta frase bien clara de este autor nos destaca los aspectos que debemos tomar en cuenta antes de realizar el artículo científico. El primero de ellos es tomar en cuenta las normas de la revista a la que enviará el artículo o a la editorial en la cual usted piensa enviarlo, porque usted debe ajustar el artículo de acuerdo a esas normas. Hemos visto que muchas veces como editorial pues de una revista envían al investigador esas normas y no las cumplen. Es simplemente el hecho de no cumplir la norma o pensar que usted hizo un artículo para una determinada revista, va a servir para otra, significa que va a ser rechazado. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es conocer las normas de cada revista.
hay revistas que presentan esas normas de tipo Vancouver, otras que presentan normas APA, otras normas UNED. Usted debe fijarse claramente cuál es la estructura, el número de páginas que le están solicitando, de manera de ajustar exactamente el artículo a esa revista. Una investigación no se termina hasta que sus resultados sean publicados. Es decir, usted no va a ser conocido como investigador hasta que usted no pueda socializar esa investigación. Esto nos lo dice Mantilla Villarruel Marimut. Cuando se lee un artículo en una revista arbitrada, se puede estar seguro de que la información manejada ha sido validada por pares. Es decir, la mayoría de las revistas arbitradas y las editoriales que aceptan artículos científicos, ellas sencillamente seleccionan a un grupo de jurados árbitros, tanto de manera interna como externa, que son los que van a revisar el artículo si cumple con las normas establecidas y adicionalmente eso si tiene profundidad, si el artículo está bien redactado. Al mismo tiempo, es necesario destacar que la originalidad es una premisa del artículo científico, otra es la claridad para comunicar las ideas, además debe contar con una buena organización. El artículo debe estar organizado de forma lógica para poder ser entendido por el lector. También hay que seguir lo que nos dice Matt Carroll. Exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia, ornamentos literarios. Es decir, de nada nos sirve a nosotros adornar tanto lo que queremos decir cuando un artículo científico lo que nos está solicitando es que seamos precisos, como ya lo dijimos, claros y concretos. La esencia de lo que nosotros pretendemos decir. Esos adornos los podemos dejar para otros tipos de documentos. Otro elemento que también debemos tomar en cuenta es que la tarea del investigador no termina cuando finaliza su fase de campo o cuando ha elaborado el trabajo, sino cuando otros investigadores pueden hacer uso de los resultados y de los métodos empleados en la investigación. Es decir, que por eso es que nosotros hacemos la publicación. Primero para compartir esa publicación con otros investigadores y adicionalmente eso para que ellos puedan tomar los métodos que hemos utilizado y los resultados para aplicarlos quizás en otros contextos. El investigador siente satisfacción de haber publicado el fruto de su esfuerzo cuando el artículo es publicado. En ese sentido gana prestigio y se da a conocer ante la comunidad científica. Por medio de publicaciones se pueden recibir reconocimientos que aumentan el renombre del investigador. Hay que escribir para el lector. Si algo no se entiende, no hay posibilidad de aclaraciones. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Es por eso que la claridad del lenguaje es esencial. Un árbitro o un lector no lo va a llamar a usted para que le aclare un determinado aspecto que tiene el artículo. Sencillamente, si no lo entiende, va a dejar de leerlo o va a ser rechazado por la editorial. Entonces son elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer y redactar un artículo. El artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro como para que pueda ser leído por terceras personas y ellas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice Peter Drucker. La estructura equivocada de un artículo científico será garantía de fracaso. De tal manera que tenemos que darle a los artículos científicos una estructura lógica y esa estructura la vamos a ir develando poco a poco. En primer lugar tenemos el título de ese artículo científico. Fíjense lo que nos dice también Clifford Allwood. Las primeras impresiones son impresiones fuertes. Por ello, el título debe ser bien estudiado y dar, en la medida de lo que permiten sus límites, una indicación clara y concisa de lo que vendrá luego. Por lo tanto, deben elegirse con gran cuidado todas las palabras del título
y se debe cuidar la forma de asociarlos. Tal vez el error más corriente de los títulos defectuosos y sin duda el más perjudicial desde el punto de vista de la comprensión sea una mala síntesis, un orden equivocado de las palabras. Day define el título como el menor número posible de palabras que describen adecuadamente el contenido de un artículo. De tal manera que al redactar el título, el autor debe preguntarse, ¿cómo buscaría yo esta información en un índice? Debemos recordar que los servicios de indexación bibliográfica y resúmenes de artículos dependen grandemente de la exactitud del título, como dependen muchos sistemas de recuperación de obras computarizadas que hoy se utilizan. Un artículo titulado de forma inapropiada puede perderse prácticamente y no llegar nunca al público en el que se destina. De tal manera que el título debe ser breve y describir unívocamente el contenido. Ser lo más específico posible y no demasiado corto que tampoco diga nada. Ser atractivo, directo y gramaticalmente correcto. Y debemos tomar en cuenta algunos elementos que no debe incluir el título, como términos que necesiten aclaración, por cuanto no vamos a o no nos van a llamar a nosotros para aclarar de qué manera o qué fue lo que quisimos decir allí en el título. No debemos colocar abreviaturas desconocidas por quienes los leen, fórmulas, tipos de análisis estadístico, palabras redundantes tales como un estudio de, y no incluir términos poco conocidos por la comunidad científica. Estos son los elementos básicos que debemos tomar en cuenta para que el título sea bien redactado. Ahora, en referencia al resumen del artículo científico, el resumen puede considerarse como una versión en miniatura del artículo. Debe ofrecer un sumario breve de cada una de las secciones principales, que serían introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Como decía House, un resumen puede definirse como un sumario de la información contenida en un trabajo. De tal modo que entonces el resumen no debe exceder de 250 palabras, aunque hay revistas que aceptan hasta 300 palabras. Y ha de orientarse a definir claramente lo que el artículo trata. El resumen debe ser de un solo párrafo. Lo que es importante es la utilización de palabras claras y expresivas para que pueda ser revisado. Al ser revisado, pues no incurramos en demasiada retórica. No debemos tampoco hacer construcciones verbosas que lo que provocará probablemente es que sea rechazado el artículo. ¿Qué elementos debe contener este resumen? Pues la inquietud científica o el problema que generalmente se presenta acá, el propósito general o el objetivo general de esa investigación, las teorías que sustentan la investigación, la metodología de forma sucinta, igualmente que los resultados y hallazgos, así como la discusión o conclusiones, algunas recomendaciones si lo diera pertinente el investigador, y en el caso de que estuviesen haciendo un artículo científico de una tesis doctoral, pues colocarían la teoría o el modelo de forma sucinta, de tal manera que el resumen debe reflejar precisamente el contenido y el propósito del artículo. Se debe escribir en un párrafo o en un solo bloque, todo seguido. Hay autores que redactan el resumen al culminar el artículo. Personalmente siempre hago primero el resumen, que me indica claramente la estructura que debo seguir en el extenso. Y lo que hago es ampliar el contenido expuesto en el resumen para el extenso. Entonces, de esta manera podemos observar que claramente podemos hacer el resumen de nuestro artículo científico. Es un indicativo de cómo vamos a hacer la estructura del extenso de nuestro artículo.
Para el extenso necesitamos seguir una orden, una lógica ordenada, una estructura lógica y ordenada. Basseman nos dice que el artículo científico siempre debe presentar una estructura, de tal manera que la mayoría de las revistas científicas y las editoriales que aceptan artículos científicos han utilizado o como norma el sistema INRID, que fue establecido por American National Standard Institute desde el año 1972 y ha sido adoptado por la mayoría de las revistas científicas porque es simple, lógico y a su vez provee rigidez estructural y reduce el espacio utilizado. En tal sentido, vamos a empezar entonces a ver cuáles son los elementos que contiene este INRID. La palabra I significa introducción. ¿Qué problema se estudió? La M, métodos. ¿Cómo se estudió el problema? La R, resultados. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y la D, de discusión. ¿Qué significan esos resultados? La lógica del INRID puede definirse mediante una serie de preguntas. ¿Qué cuestión, problema se estudió? La respuesta es la introducción. ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta son los métodos. ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? La respuesta son los resultados. ¿Y qué significan esos resultados? La respuesta es la discusión. Ahora vamos a describir en detalle cada uno de estos elementos. Day sugiere que existen algunas reglas que deben observarse para realizar la introducción. Estas reglas están basadas en varios elementos. Primero, exponer primero con toda claridad posible la naturaleza y el alcance del problema investigado. Segundo, revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. Tercero, indicar el método de investigación. Si se estima necesario, se expondrán las razones para elegir un método determinado. Cuarto, mencionar los principales resultados de la investigación. Quinto, expresar las conclusiones principales sugeridas por los resultados. No hay que tener al lector en suspenso, es mejor que siga el desarrollo de las pruebas. Un final con sorpresa al estilo de los cuentos quizás sea bueno para una literatura, pero difícilmente encaja en el molde del método científico. Cuando el artículo se somete al arbitraje, un buen árbitro leerá los materiales y los métodos detenidamente. Si hay serias dudas sobre la posibilidad de repetir los experimentos, el árbitro recomendará que el manuscrito sea rechazado, por asombrosos que sean sus resultados. De tal manera que entonces, en esta sección del método, se debe explicar con claridad el paradigma abordado, el método utilizado, los informantes o población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados, las técnicas de análisis de la información y el rigor científico, que tiene que ver con la validez y credibilidad que se le está dando a la información presentada. Debe estar descrita minuciosamente para que los datos puedan ser utilizados por otros autores y en verbos en pasado. Estos son los elementos fundamentales que debe tener entonces la sección de métodos. Luego, en los resultados, Aronson nos dice que la obsesión por incluir todo sin olvidar nada no prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que se carece de capacidad de discriminación, de tal modo que debe ser concreto en la presentación de los resultados. Los resultados deben ser breves y claros, sin palabrería. Mitchell citaba a Einstein y decía: si quieres describir la verdad, deja la elegancia para los sastres. Los resultados tienen que expresarse clara y sencillamente porque representan los nuevos conocimientos que se están aportando al mundo. En tal sentido, los resultados describen el tipo de materiales y técnicas utilizados, los pasos que se dieron para llevarlo a cabo y los procedimientos estadísticos utilizados para analizar las observaciones. Puede también llevar en los estudios cuantitativos cuadros y figuras de los resultados estadísticos presentados. En los estudios cualitativos presentan transcripciones textuales, matrices o diagramas.
Del mismo modo presentan la organización del conjunto de datos e información, muestra el significado y la importancia de lo que se ha estudiado, constituyéndose entonces una parte bien argumentativa de la sección de los artículos. No es lo mismo mostrar datos que resultados. Por ello, la presentación de los datos debe ir acompañado de una interpretación. No pueden solamente colocar diagramas, gráficos y hologramas sin una explicación clara y precisa de los hallazgos, porque para los gráficos pueden tener muchas interpretaciones, igual que los hologramas, y no podemos dejar eso al azar. Cada investigador debe analizar cada gráfico, cada holograma, cada figura que presente entonces en los resultados. Debe indicar de forma clara y simple sus hallazgos, y el texto del análisis debe ser autosuficiente, o sea, debe ser comprensible aún sin verse las figuras y los cuadros. En referencia a la discusión y las conclusiones, Day nos explica en detalle los elementos que debe contener esta discusión. Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones de los resultados que los resultados indican, y tenga en cuenta que en una buena discusión los resultados se exponen, no se recapitulan. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no resueltos. No elijan nunca la opción sumamente arriesgada de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajen bien. Muestre cómo concuerdan o no sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. No sea tímido. Exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Formule sus conclusiones de la forma más clara posible. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión, o como diría un viejo científico sensato, no de nada por sentado, salvo una hipoteca de 4%. La discusión debe establecer o debe coincidir con los objetivos. Es necesario que acá en este apartado le podamos dar respuesta a los objetivos, a los propósitos trazados en la investigación, o los objetivos trazados en el artículo científico, para no dejar ese vacío, porque vemos que el lector o el árbitro va leyendo en orden lógica, y él trata en los resultados o en la discusión de ver si se le dio respuesta a esos objetivos o esos propósitos trazados. Deben incluirse los aspectos más importantes y novedosos del estudio, así como las conclusiones que se desprenden de los mismos. Las conclusiones responden directamente a los objetivos. Deben estar totalmente demostradas por los resultados del trabajo. Deben ser breves, precisas, convincentes e inobjetables. Evitar sacar más conclusiones de las que sus resultados permiten. Y en esta parte de la estructura, el último elemento son las referencias bibliográficas. Cada revista tiene exigencias particulares, pero en general las referencias deben incluir el autor, el título, lugar de la publicación, editorial y año. En caso de que sea un libro, generalmente se solicita el autor, título, nombre de la revista, volumen y página. Debe citar solamente los artículos que ha leído. Verificar cada referencia contra la fuente original. Asegúrese de usar el formato que pide la revista para presentar las referencias bibliográficas. Solamente debe incluir aquellas referencias bibliográficas que han sido directamente citadas en el texto. Muchas veces vemos que se generan errores en la bibliografía porque a veces citamos solamente 2 o 3 autores y colocamos 50 en la referencia bibliográfica 50 autores, y eso no es así. Todos solamente van a colocar en las referencias bibliográficas aquellos autores que fueron realmente citados en el artículo científico. En esta parte de la estructura del artículo científico terminamos con una frase muy clara de Oscar Wilde, cuando nos dice: existen únicamente 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo bien. En este apartado vamos a hablar de la revista científica y de la importancia que tienen para los investigadores
en el proceso de publicación de sus artículos científicos. Fíjense lo que nos dice Rowtey. Los conocimientos científicos no pudieron transmitirse eficazmente hasta que se dispuso de mecanismos apropiados de comunicación, como fueron las revistas científicas. Del mismo modo, Ángela Bonilla nos dice que las revistas científicas vienen siendo el espacio privilegiado por los investigadores para dar a conocer los resultados de sus trabajos. Del mismo modo, la UNESCO señala que una revista es una publicación científica periódica que presenta artículos científicos originales escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada y fechada consecutivamente, de tal manera que las revistas siempre tienen un periodo en el que ellas emergen cada 6 meses, cada 3 meses, de forma anual, dependiendo de la cantidad de investigadores que publiquen en esas revistas. Hay un elemento que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar una revista científica para nosotros publicar nuestros artículos. El primero de ellos es que debe ser arbitrada, es decir, que debe contar con árbitros internos y externos para la revisión de esos artículos científicos, de manera que eso le da una mayor objetividad a los artículos, y también debe estar indexada. La indexación es para una revista arbitrada un sello de calidad adicional, puesto que reúne a varias publicaciones que aceptan someterse a estándares y criterios homogéneos. Favorece una mayor difusión de la información y por lo tanto un mayor número de citas y mayor impacto, porque en la medida de que una revista esté indexada, está unida a una red de muchísimas otras revistas y que es generalmente vista a nivel mundial. Entonces el investigador tiene muchas más posibilidades de que su artículo sea tomado en cuenta, visto por una mayoría de personas y adicionalmente a eso ser citado. Cueva nos dice que los estudios publicados en una revista científica son elegidos por una serie de pares revisores especializados en el tema para verificar su rigor científico y pertinencia temática, de ahí el adjetivo de revista arbitrada, porque son los revisores quienes definen si un artículo será publicado o no. De ahí entonces que nosotros debemos guardar celosamente las normas, como yo les decía al principio, las normas que tiene cada revista para que sea aceptado por la misma. En el área de ciencias de la educación de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en el cual yo soy docente, además de eso soy directora de la revista científica Ciencia Edu. Allí tenemos esta revista con su depósito legal, con el número ISSN. Es una revista indexada a LatinRed, que es una red latinoamericana de revistas académicas en ciencias sociales y humanidades, y está unida también indexada a Latindex, al Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Aquí esta revista se presenta de forma semestral. Ya tenemos nosotros 5 ediciones de la revista. Desde el año 2018 salimos por primera vez y vamos a nuestra 6ª edición en enero del 2021. Hemos tenido numerosas investigaciones que nos han suministrado diversos científicos de diversas universidades nacionales e internacionales. Yo los invito a que visiten el blog de Sé y Hacer. Allí están las normas que tiene esta revista para que ustedes puedan adaptar su artículo científico. Allí les dejo el link para que puedan ustedes ubicarla, y están también las ediciones de la revista para que vean la cantidad de artículos que se han publicado y la forma en que ellos lo hacen. Culmino entonces este foro virtual con una frase de Ralph Waldo Emerson. La vida no es tan corta que no haya siempre tiempo para la cortesía.